Hola, muy buenos días, tardes o noches tengas hoy, según desde el país o horario en el que estés. Yo soy Emanuel Espinosa, soy alumno de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero dentro del Centro Universitario del Sur y también dentro de la Universidad de Guadalajara. Y en esta ocasión te hablaré del síndrome de Lynch. Espero que sea de tu grado y también te sea de mucha utilidad. Primero, vamos a empezar con qué es y cuál es la genética del síndrome de Lynch. Este síndrome de Lynch es también llamado cáncer colorectal hereditario no polipósico, que por sus siglas sería CCRHNP. Es un síndrome genético, de tipo heterogéneo con patrón de herencia autosómico dominante y con una penetrancia incompleta. Pero, ¿qué les quiero decir con todo esto? Bueno, vamos a desglosarlo por partes. Este síndrome genético, al ser heterogéneo, nos indica que la enfermedad va a tener diferentes causas por la cual se pueda producir, que en este caso, como se los voy a comentar en unos momentos, nos daremos cuenta de que pueden estar involucrados más de un gen. También nos dice que el síndrome de Lynch tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Estos son adjetivos que indican cómo se hereda un carácter específico. La palabra autosómico se refiere a que afecta a alguno de los cromosomas no sexuales. En nosotros los humanos, estos son los cromosomas que van desde el número 1 al número 22. Ahora bien, la palabra dominante significa que solo se necesita una copia de una mutación para que esta característica se manifieste. Algunos rasgos autosómicos dominantes son los que dan lugar a la enfermedad de Huntington, al síndrome de Marfan o también en este caso al síndrome de Lynch. Y por último nos queda que también este síndrome va a tener una penetrancia incompleta. Esto se refiere a la probabilidad de que una afección se pueda manifestar en el individuo. Es decir, que aunque una persona tenga las características genéticas del síndrome de Lynch, no siempre se va a desarrollar la enfermedad. Por tanto, podemos decir que aunque tú tengas alguna afección en alguno de los genes, no quiere decir que por eso vayas a manifestar las enfermedades en tu cuerpo. Asimismo, este síndrome se debe a variantes patogénicas germinales en alguno de los genes involucrados en la reparación de los errores de la replicación del ADN, que abreviado es MMR, por sus siglas en inglés. Estos genes son el MLH1, encontrándose en el brazo corto del cromosoma 3, los genes MSH2 y MSH6, ubicados en el brazo corto del cromosoma 2, y el gen PMSA2, que también se encuentra en el brazo corto pero del cromosoma 7, así como también se debe a de lesiones germinales del gen EPCAM, el cual no es uno de los genes involucrados en la reparación de los errores de la replicación del ADN, pero sí causa la inactivación del gen MSH2. Aquí hay dos conceptos a destacar. Primero, la de lesión. Esto es cuando se va a perder una parte del material genético. Como quien dice, se va a borrar. Y en este caso podría suceder en el gen EPCAM. El segundo concepto es el de variantes patogénicas germinales. Esto lo comentaremos más adelante. Y para que todo lo anterior quede aún más claro, veremos el árbol genealógico de una familia con síndrome de Lynch. Todos los cuadrados van a ser los hombres, todos los círculos van a ser las mujeres. Si dentro del cuadrado o del círculo se encuentra un punto negro, nos quiere decir que esa persona va a ser portador de algún gen modificado. Y si aparte está sombreado ese cuadrado o ese círculo, es porque está diagnosticado con cáncer. Empezaremos desde la parte de arriba. Estos son los primeros progenitores. En este caso vamos a tener a un hombre portador de una mutación y que a su vez también es diagnosticado con cáncer. Es decir, va a tener el síndrome de Lynch. Y pueden transmitirla a su descendencia, ya sea a sus hijos e hijas por igual. La probabilidad de heredar la mutación de los padres y transmitirla a los hijos es del 50%. Esto significa que por azar, la mitad de los hijos e hijas de una persona con la mutación podría haber heredado esa misma mutación y por tanto presentar las mismas probabilidades de desarrollar el cáncer. Siguiendo con la descendencia en el árbol genealógico con la segunda generación, vemos que los primeros progenitores tuvieron 5 hijos, 2 mujeres y 3 varones. Y vemos que de los 5 hijos, 3 de ellos fueron portadores de la mutación, es decir, el 60%. Pero de estos que tuvieron la mutación, solamente 2 fueron diagnosticados con cáncer, un hombre y una mujer, es decir, solamente un 40% del total de hijos desarrollaron la enfermedad. Y por último, pasando a la tercera y última generación de este árbol genealógico,
de izquierda a derecha, nos damos cuenta que la primera hija, la cual es portadora de una mutación, tuvo a su vez 4 hijos. Y como ya sabemos, hay un 50% de probabilidad de transmitir esta mutación. Y así fue. Un varón y una mujer tuvieron esta mutación, que a su vez estos mismos hijos también fueron diagnosticados con cáncer. Pasando a la segunda familia, nos damos cuenta que los padres no tienen ninguna mutación, por tanto los hijos de estos tampoco tendrán alguna mutación. Y ya finalizando con la tercera familia, en esta ocasión el padre es quien es portador de la mutación y a su vez también es diagnosticado con cáncer. Este tiene 4 hijos de igual manera, y de estos salen 2 portadores de la mutación, pero a diferencia de la primera familia, aquí solamente hay un único hijo que fue diagnosticado con cáncer. Y bien, ahora vamos a seguir con las principales causas del síndrome de Lynch. En un 90% de los casos del síndrome de Lynch se van a deber a variantes patogénicas germinales en los genes MLH1 y el gen MSH2. Pero si recuerdan, íbamos a ver este concepto de variantes patogénicas germinales. ¿Qué son estas variantes? Bueno, las variantes patogénicas germinales son alteraciones genéticas que hacen que se aumente la susceptibilidad o la predisposición de que una persona tienda a padecer ciertas enfermedades o trastornos. En el caso del síndrome de Lynch, estaremos hablando principalmente de padecer cáncer colorectal. Sin embargo, también pudiera suceder el cáncer de ovario, de vejiga o de endometrio, y entre otros. Yéndonos a un porcentaje mucho menor, tenemos que el gen PMS2 va a provocar aproximadamente menos del 5% de los casos. También tenemos el gen MSH6, el cual va a producir del 7 al 10% de los casos, mientras que las lesiones en el gen EPCAM son la causa de menos del 1% de todos los casos del síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es único, sin embargo tiene diferentes subtipos o variantes, los cuales van a ser 3, el síndrome de Muir-Torre, el síndrome de Turcot y el síndrome de deficiencia constitucional de los genes MMR. El primero, el síndrome de Muir-Torre, se caracteriza por la presencia de adenomas o carcinomas sebáceos, múltiples queratoacantomas y de neoplasias extracolónicas. El segundo va a ser el síndrome de Turcot. Este se va a definir por la presencia de cáncer colorectal o adenomas colorectales, además de la presencia de tumores del sistema nervioso central, y se va a clasificar en 2 tipos según el gen alterado. Los pacientes con variantes patogénicas en el gen APC van a presentar pólipos y principalmente meduloblastomas, mientras que los pacientes con variantes patogénicas en los genes MMR van a presentar tumores del sistema nervioso central que se van a asociar frecuentemente con los glioblastomas, los cuales presentan inestabilidad microsatelital. Y por último, el síndrome de deficiencia constitucional de los genes MMR se va a presentar principalmente en pacientes pediátricos, es decir, en niños y niñas, y se caracteriza además por el desarrollo de neoplasias hematológicas, es decir, en la sangre, y del sistema nervioso central, así como manchas café en la piel. Estos pacientes suelen tener una historia familiar del síndrome de Lynch, también antecedentes de consanguinidad entre progenitores, es decir, que posiblemente sus padres hayan sido familiares, y al menos un padre con hallazgos clínicos del síndrome de Lynch. Siguiendo con la epidemiología, el síndrome de Lynch es causa del 1 al 3% del total de los casos de cáncer colorectal. Además, hay que tener en cuenta que en mi país, en México, el cáncer de colon y recto es el tercer cáncer en México más frecuente, con 14.900 casos nuevos por año. Pero si no me escuchas o no me ves desde México, bueno, tenemos los datos mundiales. Cada año se producen en el mundo más de 240.000 nuevos casos y aproximadamente 112.000 muertes debidas a esta enfermedad, teniendo así una prevalencia en la población estimada de una persona por cada 440 que hay. Asimismo, tenemos los diferentes riesgos de padecer cáncer en pacientes con síndrome de Lynch, comparado con la población en general, que basándonos en la tabla que les muestro, tenemos que los 4 tipos más frecuentes de cáncer provocado por este síndrome es el cáncer de colon, de endometrio, gástrico y de ovario, mostrándonos que hay un riesgo de 10 veces mayor de padecer algún tipo de estos cánceres comparados con la población en general, además de que el promedio de edad de presentación de estos cánceres con la presencia del síndrome de Lynch
van a estar ubicados entre los 44 y 65 años de edad aproximadamente. Siguiendo con la clínica, estos van a ser en perspectiva principal del cáncer al cual padezca el paciente. Sin embargo, existen diferentes signos y síntomas que pudieran ser similares en diversos casos. Estos pueden ser la diarrea y el estreñimiento, o un cambio en la consistencia de los heces, sangrado rectal o sangre en las mismas heces, molestia abdominal persistente en forma de calambres, gases constantes o un dolor irradiado que va directo hacia la pelvis. Una sensación de inflamación severa, como si el intestino no se pudiera vaciar por completo, debilidad o fatiga y una pérdida de peso rápida y repentina que tú no puedas explicar. Si bien el síndrome de Lynch se puede diagnosticar al encontrar alguna mutación en los genes de la reparación del ADN, pero también necesitamos métodos para hacer el diagnóstico clínico. Desde el año de 1991, el Grupo Colaborativo Internacional de Investigadores establecieron los criterios de Ámsterdam I, esto con la intención de asegurar que los investigadores a nivel mundial siguieran los mismos criterios en la clasificación de los pacientes para así poderlos evaluarlos por igual. Posteriormente, en el año de 1998, se establecieron los criterios de Bethesda para determinar a los candidatos a un estudio de inestabilidad de microsatélites, o también de inmunistoquímica, siendo estos los estudios preliminares para el secuenciamiento génico. Después de un tiempo, se dieron cuenta que los criterios de Ámsterdam I eran muy estrictos, y también a su vez excluían a familias con pocos miembros o con manifestaciones extracolónicas. Por ello, en el año de 1999 se desarrollaron los criterios Ámsterdam II. Finalmente, en el año de 2004, se propusieron los criterios revisados de Bethesda, donde se ampliaban aún más todos los criterios ya establecidos. En esta tabla se resumen todos los criterios de diagnóstico clínico para el síndrome de Lynch. Esto no se los comentaré para no alargar demasiado el video, sin embargo tú lo puedes pausar y leerlos con calma y detenimiento. Además, cabe destacar dos puntos. En el caso de los criterios de Bethesda, solo se requieren del cumplimiento de al menos uno de los criterios para ser diagnosticado. Sin embargo, para todos los demás tipos se requiere del cumplimiento de todos los criterios. Además de que se recomienda utilizar los criterios de Bethesda ya revisados, puesto que son los más actualizados y los que se utilizan más por ahora. En cuanto a otros métodos de diagnóstico, tenemos a los métodos laboratoriales. El primero de ellos es la inestabilidad de microsatélites e inmunohistoquímica. Estos son repeticiones de 1 a 6 nucleótidos que se van a localizar en secuencias no codificantes a lo largo de un genoma. El estudio de la inestabilidad de microsatélites nos va a permitir conocer, indirectamente, que el sistema de reparación de los errores de la replicación del ADN está fallando, tras evidenciarse longitudes alteradas entre las repeticiones del tándem ubicadas en las secuencias de microsatélites ya en el ADN tumoral. La siguiente es el análisis molecular de los genes MMR a nivel germinal, con la finalidad de encontrar en el secuenciamiento genético los genes implicados en el síndrome, alguna deleción o también alguna duplicación. También podemos encontrar análisis de la pieza tumoral. Estos pueden ser por medio del análisis molecular de la inestabilidad de microsatélites e inmunohistoquímica, así como ya lo habíamos mencionado. Y también se puede utilizar el análisis molecular de metilación del gen MLH1 y variantes patogénicas somáticas en el gen BRAF, ambos ya en el tumor, para ayudar a identificar aquellos tumores que probablemente sean esporádicos y no más que sean hereditarios. Y por último, tenemos los estudios de sangre periférica. Esto incluiría el secuenciamiento génico y análisis de deleciones o duplicaciones de los genes MMR y la confirmación a través del secuenciamiento tipo Sanger. Este secuenciamiento se basa en la polimerización del ADN y el uso de dideoxinucleótidos, que sirven como terminadores de la reacción. Y ya entrando al tratamiento, vamos a encontrar que el más común para el síndrome de Lynch va a ser la resección de la lesión, es decir, una cirugía, que claramente con vigilancia frecuente para detectar si por cualquier casualidad sucede otro cáncer de colon o también cualquier otro tumor asociado a otros órganos. Y ya yéndonos a un poquito más técnicos, como la mayoría de los tumores asociados al síndrome de Lynch son proximales al ángulo esplénico, se ha sugerido como alternativa la colectomía subtotal, dejando intacto el recto sigmoides. Y también
algunos estudios han comprobado que el consumo mínimo de 600 miligramos de aspirina, sí, la aspirina que te tomas si te duele la cabeza de repente, si te tomas mínimo 600 miligramos de aspirina diarios durante 2 a 4 años, se han comprobado que hay una reducción de la mortalidad de hasta un 21%. También claramente tenemos que hablar de la esperanza y calidad de vida de los pacientes. La esperanza de vida se va a relacionar al tipo de variante patológica que el paciente tenga y por tanto también a su tratamiento quirúrgico. También hay que recordar que es más común encontrar tumores o cáncer causado por el síndrome de Lynch en personas entre los 40 y 60 años de edad. Después de que se realiza el tratamiento quirúrgico, la esperanza de vida aumenta del 1 a 4 años después del diagnóstico. Sin embargo, si el tumor ha sido extirpado por completo, esta puede aumentar a 10 o 15 años más. Aún así, se tiene un riesgo aumentado de tener un nuevo cáncer colorectal, el cual va a oscilar entre un 16 hasta un 40% a los 10 años después. También cabe aclarar que la calidad de vida puede ser significativamente buena después del tratamiento quirúrgico si también el diagnóstico fue oportuno. Se debe considerar que las cirugías con más extirpación de colon o de recto o de los dos juntos pueden dar lugar a mayor número de complicaciones orgánicas, ya sea a largo o mediano plazo. Pero para esto les podemos mostrar algunas consideraciones generales para el aumento de la calidad de vida. Lo principal va a ser tener una dieta sana y equilibrada, como siempre lo hemos visto y como siempre lo tenemos que hacer. Practicar ejercicio físico regularmente. Tener un peso adecuado y saludable en función de las características físicas. También evitar hábitos tóxicos. Quitar el cigarro, nunca fumar, también no tomar alcohol y también no consumir drogas. Y otra de las cosas muy importantes también va a ser controlar el estrés. Y llegamos a la parte final del video. Esta va a ser el asesoramiento genético. Conocer si una persona es portador o no de una variante que predispone al desarrollo del cáncer es un hecho fundamental en la asesoría genética de los pacientes en riesgo. Cualquier paciente con cáncer colorectal o del aspecto del síndrome de Lynch que cumpla con los criterios clínicos de sospecha debe ser referido totalmente a una evaluación por un médico genetista. Esto para recibir la asesoría genética correspondiente y también determinar si el caso es hereditario o esporádico. Y también, si la persona quiere tener descendencia, también tenemos que recordarle que cada hijo de un paciente con síndrome de Lynch va a tener el 50% de probabilidad de heredar la variante patogénica. Y como siempre, en cualquier caso, la asesoría genética en los pacientes con síndrome de Lynch tiene que incluir una evaluación previa y también posterior a los estudios genéticos, lo cual nos va a permitir 4 aspectos importantes. El primero de ellos es conocer los antecedentes personales y familiares oncológicos del individuo y representarlo mediante un árbol genealógico, así como lo mostramos al principio del video. Como segundo punto tenemos establecer el diagnóstico del síndrome de Lynch según los criterios clínico-genéticos, como también lo vimos en el diagnóstico clínico. Como tercer punto tenemos solicitar estudios genéticos confirmatorios e informar al paciente de los posibles resultados, como también lo vimos en el diagnóstico laboratorial. Y como punto número 4 tenemos que siempre explicar de forma objetiva los resultados, así como las causas genéticas del síndrome de Lynch y las implicancias tanto en el paciente como en sus familiares. Y hasta aquí ha llegado el video. Si les gustó denle like por favor y suscríbanse al canal. También si quieren dejar algún comentario pueden hacerlo libremente. De igual manera, aquí al último les dejo las referencias que se utilizaron para realizar este video. Y también en cada parte del video se encuentran por debajo de la diapositiva la referencia con la cual fue utilizado toda la información. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.